Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 14 del libro de los Proverbios. Continuamos con los dichos, con los refranes, con los sabios dichos de Salomón. Importantísimos que les prestemos atención para que tengamos éxito en nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. Mira que hemos estudiado desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13 ayer y hoy el 14. Hemos visto muchos temas, cómo manejar nuestros recursos, cómo relacionarnos con las personas, cómo elegir bien nuestras amistades, cómo utilizar bien nuestras palabras, cómo corregir a nuestros hijos, cómo comportarnos en el matrimonio. Nótese bien que estos dichos tienen que ver con todos los aspectos de la vida, incluso también en la vida espiritual. Por eso debemos prestarle atención. Si quieres ser una persona exitosa y sabia, préstale atención. Dice el versículo 1, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Ninguna casa puede ser fuerte a menos que sea manejada por una mujer sabia y diligente, dice el comentario. Cuando el ama de casa es insensata, no solo descuidará su hogar, sino que su conducta necia suscitará enemigos externos y contiendas domésticas. Por eso es importante que tú, querida mujer, querida dama, seas una mujer sabia. Y ya hemos visto qué aspectos o qué características tiene una persona sabia. Si lo has olvidado, entonces lee del capítulo 10 al capítulo 13 de lo que vamos leyendo hasta el momento del libro de Proverbios, capítulo 10 al capítulo 13, y mira esos dichos sabios de Salomón donde te demuestran qué es ser una persona sabia. Controlar nuestra lengua, ahora en el capítulo 14 vemos algo interesante y es controlar nuestro genio también. Cuando tú te llenas mucho de odio y cuando controlas ese odio o esa ira más bien, cuando controlas esa ira, eres una persona sabia, que controla, que antes de airarse se controla, que es tardo en airarse, aquí también dice, es una persona sabia. Cuando haces todas esas cosas, querida dama, querida ama de casa, entonces eres una persona sabia y la mujer sabia edifica su casa. Pero si vives airada todo el tiempo, si vives en chismes, si tu lengua no la controlas y los demás tampoco, entonces tu casa se derribará. No se refiere a la casa, a la estructura, sino el hogar. Tu hogar se va a derribar. Es importante entonces que escojamos el camino de la sabiduría. El versículo 2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Nótese bien que una vez más Salomón nos aconseja el escoger bien las personas con las cuales nos relacionamos. En el día de ayer, el capítulo 13, leímos en el versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero ahora Salomón aquí no solamente nos dice que el que se junta con necios será quebrantado, sino que nos da una orden: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Nótese bien, si tú no recibes estos consejos, querido amigo, querido hermano, querido joven, vas a fracasar. Después no digas, es que no me dijeron, porque ya la Biblia lo dice. Si fracasas es por tu propia necedad, por tu propia terquedad, porque no quieres adquirir sabiduría. Adquiere sabiduría, te dice Salomón en el capítulo 1 y capítulo 2. Ante todo, adquiere sabiduría, la sabiduría de lo alto. Pídesela a Dios. Si tú tienes falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela. Dios te dará en abundancia y sin reproche, y te será dada. El versículo 9. Hay algo triste aquí, dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad.
Realmente el pecado se mofa de los necios, es lo que realmente pasa. Pero es triste ver a muchas personas que se burlan de los pecados. Se burlan y se ríen y parece que hacer las cosas malas es un deleite para él. Incluso estas conversaciones se ven dentro de los cristianos. Es triste ver que algunos cristianos toman el pecado como burla, como risa. Les parece gracia el pecado y se ríen del pecado. Pero no debe ser así, porque en esa instancia el pecado es el que se está burlando de nosotros, se está riendo de nosotros. Hay que tratar el pecado con seriedad, porque el pecado es un asunto serio, es un veneno, es una llaga y nos acaba, nos destruye. Y nosotros viéndolo como algo de risa, como algo que nos causa risa. Mira el borracho es y se ríen. Hay cristianos que se ríen a veces. Que era un borracho y que yo era esto y aquello. Y se ríen de lo que eran antes, riéndose del pecado. Aquí la Biblia dice que esas personas son necias porque se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremecerá en su alegría. La casa de los impíos será asolados, pero florecerá la ciencia de los rectos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Es importante, hermano, entonces, que tú y yo estemos atentos. Aunque ese camino que estás escogiendo, tú crees que es el camino correcto, tú crees que vas por un buen camino, tú crees que estás haciendo las cosas buenas, tú crees que vas bien, pero ese es un camino que te lleva a la muerte. Todo camino que está lejos de Cristo, todo camino que te lleva lejos de los caminos del Señor, todo camino que te aleja del Señor Jesús, ese camino no puede ser un camino bueno. Ese camino es un camino de muerte, ese es un camino que te lleva a la perdición. Corrige ese camino, vuelve al camino del Señor, busca las sendas de Dios, que allí es donde realmente hay vida, y no vida pasajera, sino vida plena, vida eterna. Voy a saltarme ahora al versículo 30, porque como te he dicho en cada reflexión, estos dichos sabios son sencillos de entender, no necesitan mucha explicación. Tú mismo lo puedes hacer, pero debes leer todo el capítulo. Solamente tiene 35 versículos, pero lee, dedica. Hace unos días te aconsejé que deberías dedicar media hora, por lo menos, por poquito, media hora. Y media hora es demasiado, exageradamente poquito, pero por lo menos media hora cada día que tú dediques a sentarte en un lugar, allí en tu casa, un lugar de estudio. Si no lo tienes, debes procurar tener ese lugar. No debe ser el comedor, porque en el comedor es donde tú te sientas a comer. No, debe ser un lugar diferente, que sea especialmente dedicado a estudio de la Biblia. Nadie más puede ponerse a hacer allí otras cosas. Aparta ese lugar para que cuando tú te sientes allí, sepas que vas a estudiar la Biblia. Si tú te sientas en el comedor comes, en el comedor puedes agarrar el celular o no sé. El comedor tiene otro concepto, pero si tú te sientas en ese lugar que sabes que es especialmente dedicado para estudiar, entonces cuando te sientes allí ya tu mente está preparada. Entonces haz esto, estudia la Biblia cada día media hora y encontrarás realmente placer, encontrarás felicidad y encontrarás la sabiduría en Cristo Jesús. Por eso te invito, lee el capítulo. No voy a centrarme en todos los versículos porque no alcanza el tiempo. Voy a saltarme al versículo 30. ¿Y por qué el versículo 30? Porque ya te vas a dar cuenta. Es un tema muy importante. Versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entramos en un tema tremendo. No se había mencionado en estos dichos de Salomón. Hasta ahorita se habla la envidia. La envidia es un pecado terrible. Es un pecado satánico. Es el primer pecado que existió. En Satanás nace la envidia. Y voy a leerte un texto de la sierva de Dios, Elena de White, que nos da una noción clara respecto a esto. Y es para que nosotros pensemos, reflexionemos y nos alejemos de la envidia. Dice ella: la envidia es uno de los más viles rasgos del carácter satánico. Constantemente trata de exaltar al yo al difamar a otros. El envidioso rebaja a su prójimo para exaltarse a sí mismo. El sonido de la alabanza es grato para el que ha desarrollado mucho el ansia de ser aprobado y detesta oír que se encomienda a otro.
Oh, cuán indecible daño ha causado en nuestro mundo este mal rasgo de carácter. En el corazón de Saúl existió la misma enemistad que agitó el corazón de Caín contra su hermano Abel, porque las obras de Abel eran justas y Dios las aceptaba, y sus propias obras eran malas, y el Señor no podía bendecirlo. La envidia es hija del orgullo, y si se la alberga en el corazón, provocará actos crueles, odio, venganza y homicidio. El gran conflicto entre Cristo y el príncipe de las tinieblas se lleva a cabo en la vida práctica cotidiana. Tremendo. La envidia es hija del orgullo. Provoca actos crueles como odio, venganza y homicidio. Terrible situación. La envidia es un mal terrible, querido hermano. Aleja de tu corazón esto. Si en algún momento has sentido envidia por algún hermano, porque ves que el hermano lo exaltan, porque ves que el hermano hace cosas buenas, no te llenes de envidia. Alégrate con el triunfo de tu hermano. Alégrate con el progreso de tu hermano. Pero cuando tú no te alegras con el progreso de tu hermano, sino que al contrario te da algo como que de celo, allí estás demostrando que tienes envidia, y en el nombre de Cristo Jesús debes exterminar esa envidia de tu corazón, porque si la albergas te va a hacer mucho daño a ti y vas a llegar a hacerle daño a otra persona. Saca eso de tu vida, saca eso por completo de tu corazón, porque es algo satánico y es lo que quiere Satanás. Llenarte de envidia para acabar contigo e ir de la misma manera acabando con la iglesia. La envidia es un mal que está desuniendo, que está dividiendo a la iglesia, y deberíamos nosotros como hijos de Dios ser personas llenas de amor. El corazón apacible es vida de la carne, dice el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. Cuando tú eres una persona llena de amor, entonces hay vida en la iglesia, porque estás llena de amor y la iglesia está llena de amor. En la iglesia hay vida. Pero cuando en la iglesia hay envidia, entonces esto es carcoma de los huesos. Se va destruyendo y se va deteriorando la iglesia al punto que se destruye. Si le prestásemos atención a esto, querido hermano, si hiciésemos bien lo que Dios dice en su palabra, viviríamos correctamente como Dios habla en su palabra, nuestra vida sería diferente y tendríamos una iglesia pura, una iglesia unida, una iglesia que avance hacia el propósito y hacia la misión que Dios le ha encomendado: predicar el evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 del libro de los Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!